Tenemos ya a nuestro invitado Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero. Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Gracias a ustedes, ¿cómo les va? ¿Cómo anda, Néstor? Bueno, como todos los argentinos. ¿Cómo? ¿No? Muy preocupados. Y bueno, en nuestro caso, Partido Obrero, Frente de Izquierda, como corriente política, estamos en emergencia total para intervenir en esta crisis, dar nuestro mensaje en las organizaciones populares alrededor de la movilización del movimiento obrero, de la lucha popular. Hoy hemos visto a un Macri desesperado, absolutamente desesperado. Le fue a hablar a los senadores para que no aprueben un proyecto de ley que no es nada, quiero decir, es para morigerar uno de los brutales aspectos de toda la ofensiva que estamos viviendo. Es un tope a las tarifas. Un topecito a las tarifas que después podrían seguir aumentando con el aumento de los salarios. Y él defiende el tarifazo con uñas y dientes. La subió a Cristina al ring creyendo que está en una campaña electoral. En realidad Cristina, en toda esta crisis de la corrida cambiaria, la crisis comercial, la fuga de capitales, la devaluación monetaria, no abrió la boca. Es la realidad política que tenemos. Él la ha subido para tratar de explotar alguna bronca popular o lo que fuera. No, acá es un presidente desesperado que no está pensando en la familia argentina que no llega a fin de mes y no puede pagar el tarifazo, sino que está pensando en darle una señal al capital financiero internacional, a los grupos que operan en el petróleo, a las privatizadas de los sectores de energía y a Wall Street de que él va a ir a fondo y al propio Fondo Monetario Internacional. Yo creo que hoy el gran interlocutor de Macri, para el que está gobernando con las medidas por estos días, es para el Fondo Monetario Internacional y lograr ese acuerdo que va a iniciar una tercera y brutal fase de ajuste. Haberla mencionado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno está apostando a polarizar, digamos, es decir, el gobierno espera un respaldo de un sector de la sociedad para llevar a cabo lo que es, bueno, esta especie de política del ajuste de las tarifas permanente. Suponemos que sí, pero es una batalla perdida. Es decir, hoy el 70-80% de la población sabe que la apelación al FMI es consecuencia de una crisis en regla del país. Ahora, con las tarifas, que este hombre defiende de esta manera brutal y Aranguren, no digamos, tenemos que ir un poquito a fondo, porque hemos tenido una devaluación monetaria del 45% en los últimos 6 meses, de más del 20% en 2 meses, que potencia los tarifazos que ya teníamos. ¿Por qué? Esto es un tema que lo tiene que ver el pueblo argentino, lo tienen que ver los trabajadores para ver cómo actuamos, ¿no?, en la defensa de un salario, de un ingreso del jubilado, de un plan económico. El presidente Macri y Aranguren y todo su gobierno han dolarizado las tarifas, han dolarizado los combustibles, que con este nivel de dólar y precio internacional ya tendrían un aumento del 40% en el segundo semestre. 40%. Un país como Brasil está paralizado en este momento por un aumento de combustible que hace inviable la economía. Bueno, en la Argentina, perdón, no estamos muy diferentes. Si ustedes miran, pues si puede soportar la familia, la economía argentina, los combustibles que van a los precios, un aumento del 40% arriba de lo que ya tenemos, es un primer aspecto. El segundo aspecto es que la energía eléctrica en su generación está dolarizada. Y como las usinas son térmicas, entonces acá viene el problema de que el aumento del gas, el aumento de los hidrocarburos y demás, se proyecta sobre el aumento eléctrico. Algunos ya calcularon que arriba de los aumentos anunciados hay por lo menos ya un 19% más para el segundo semestre en la luz, de acuerdo al valor del dólar. Estamos arriba de contradicciones insalvables. Después, en el plano financiero y en el plano de deuda, hemos salido con un negociado con los bancos, armados en la sombra en ese fin de semana largo previo al supermartes, donde le bajaron los encajes y plata que tenían
paralizada a los bancos, le han puesto al 40% el LEVAC. Pero en 30 y 60 días hay que pagar esos intereses. Sí. Es inviable la Argentina de esta manera. Pitrola, ¿no? Da la sensación de que el gobierno, bueno, todo lo que usted está diciendo prácticamente, digo, no acusa recibo de absolutamente nada, pero sobre todo que insiste, y nosotros lo comentábamos hace unos minutos nada más, con un enfoque 100% fiscalista. Esto es, hay que llevar a cabo lo que es un recorte, un ajuste, se ha comprometido con el Fondo Monetario a hacerlo, pero bueno, en definitiva después gran parte de ese ajuste lo tiene que hacer la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el ajuste que le cabe al gobierno, nosotros también lo mencionábamos recién, es 0,14% del déficit de 7 puntos que tiene directamente la Administración Nacional. Es decir, es prácticamente inviable ese ajuste. ¿Por qué? Porque es marginal total, el que propuso el gobierno el fin de semana, por ejemplo. Absolutamente. Y mira, yo hago la siguiente reflexión. Hemos vivido 2 años de ajuste desde el pacto con los fondos buitres, tuvimos presupuesto de ajuste, tuvimos despidos. Él ya vetó una ley, ahora vetará las tarifas, pero vetó la ley antidespidos y fracasó. Después de las elecciones en segundo término, vino una segunda fase, que fue la ley previsional, el robo a los jubilados, que es un terrible ajuste fiscal. Quiero decir, sí, ellos enfocan el ajuste fiscal y el ajuste fiscal que ya hemos tenido. Bueno, de hecho, es inmenso. La decisión de retrotraer tarifas, y que me quiero mencionar porque hablábamos de la expresidenta de la Nación, la trae el Frente Renovador, la lleva el Frente Renovador al Congreso, esa está noviembre de 2017, estamos hablando de unos meses nada más. No estamos hablando de retrotraer los aumentos, por si alguien se confundiera con esta información, no estamos hablando de los últimos 2 años, estamos hablando de lo que ha sido 2018, esos incrementos nada más. Es pero una usted ley decía, paliativo. Pitrola decía, claro, decía, lo vi desesperado, ¿no?, al presidente de la Nación. Uno entiende, y a él hablándole a los senadores puntualmente y a los gobernadores, que apuntaba a ese sector, porque entiende que esto el miércoles va a avanzar en el Senado y se va a convertir en ley. La pregunta es, ¿qué pasa si el presidente de la Nación, su preocupación hoy es porque tiene que vetar la ley de tope a tarifas? ¿Qué cree que va a suceder? Bueno, nosotros te digo lo que queremos que suceda. En primer lugar, ofrecemos un programa de salida a la crisis que empieza por recomponer salarios y jubilaciones. Por eso creemos que tiene que haber un paro activo nacional, porque hay que reabrir las paritarias. Porque después queremos discutir qué hacemos con la energía, qué hacemos con la banca porque siguen fugando capitales, cómo recomponemos el control de los recursos estratégicos del país, qué hacemos con el comercio exterior, que es un déficit espantoso, sí, y sigue en manos de algunos monopolios exportadores. Ahora, en primer lugar, tenemos que recomponer los salarios. Por eso el Partido Obrero es partidario de un inmediato paro activo nacional. Se ha hablado de alguna reacción ante el veto. Tenemos una CGT que vive durmiendo la siesta. Pero Juan Carlos Smith fue el que habló de paro nacional. Dijo, tiene que haber una fecha de paro nacional. Sí, nosotros te digo cómo lo vemos. Como un paro activo, con abandonos de tarea a las 10 de la mañana al mediodía, para permitir que en todas las plazas del país y acá en la Plaza de Mayo vayamos millones de trabajadores a manifestarnos. Yo creo que esto es la manera de enfrentar esta política, para que tengamos un curso antagónico y empecemos porque el ajuste lo hagan los bancos. Vos sabés una cosa, el Banco Macro, que ganó mucha plata con el kirchnerismo, alguien me lo puede decir. Muy bien, ahora ¿sabés cuánto ganó el primer trimestre del año? 77% más que el primer trimestre del año pasado. ¿Quién tiene que hacer el ajuste? Doña Rosa, el que paga las tarifas, el trabajador que tiene 15% para todo el año, contra una inflación que hoy ya los gurúes económicos liberales se ubican en el 26-27. Nosotros creemos que por este camino puede llegar al 30 y no hemos visto el techo del dólar. Hoy cerró en alza, no hemos visto el techo. Sigue la tensión, porque sigue una crisis de deuda, ¿no? Sigue la crisis de los LEVAC en el Banco Central. Entonces, la apelación al FMI es un curso que tenemos que enfrentar movilizados. El pueblo argentino sabe lo que es el ajuste de la mano del Fondo Monetario. Y la primera plata del fondo, que va a venir por tramos, va a venir después de toda una fase previa de evaluación monetaria, parálisis de la obra pública, de todo lo que ya está, aplicación del tarifazo, de todo lo que ya estamos viviendo. Después vienen los 200.000 millones que anuncian, que ustedes dicen está enfocando en la cuestión fiscal. 20.000 millones. 20.000 millones el gasto político. Sí.
que no mueve el amperímetro. Dicen el gasto político. 200.000 millones adicionales es el ajuste 2018-2019. Es lo que ellos llevan al debate del próximo presupuesto 2019. Esto es lo que verdaderamente se está discutiendo en la letra chica del fondo. El llamado ajuste político es demagógico. Sí, nosotros decíamos es una señal, pero que no mueve realmente. No mueve el amperímetro económico. Pitrola, ¿cómo ve usted? Y lo quiero ver. Sí. Lo quiero ver porque ellos son los autores del dietazo. Nosotros somos los primeros que planteamos que un diputado gane 4 veces un salario mínimo. Estuvimos en contra del dietazo y ellos lo votaron. ¿Dónde está el ajuste en el gasto político? El gobierno apela al Fondo Monetario para que de alguna manera haya una línea de financiamiento de hasta 30.000 millones de dólares. Usted decía recién, estamos en una situación de crisis del sector externo, yo agrego, esto es, faltan dólares, y el gobierno insiste con un argumento que uno podría considerar que a todas luces no va a cumplir con el objetivo de frenar la crisis, que es un recorte en términos fiscales, cuando lo que faltan son dólares, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede aguantar una economía de esta manera, ¿no? Sin que haya algún tipo de diagnóstico acertado con lo que está pasando? Bueno, lo tuyo lleva a profundizar la cuestión. Es una pregunta muy aguda. Ya hay un debate interno en la propia clase capitalista sobre el valor del dólar. Parece que el propio Fondo Monetario y sectores exportadores argentinos están pidiendo un dólar a 30 pesos. ¿Por qué? Porque es la manera de licuar determinadas deudas a un dólar de otro tipo y la manera que ellos encuentran de equilibrar el comercio exterior para que no siga saliendo el turismo afuera, para que venga el turismo de afuera para adentro, para equilibrar la balanza comercial. Vos te das cuenta que un dólar a 30 pesos, arriba, ¿cuánto aumentó la harina, que es tan básica? Sí, casi triplicó su precio en lo que va del año. Casi triplicó su precio en lo que va del año. Entonces es una mentira que el dólar no influye porque son productos transables en el comercio exterior, porque muchos tienen insumos de importación como la industria automotriz y tantas otras. Esto requiere un replanteo económico integral. Acá vos planteás un tema de fondo y esto está creando tensiones internas. Fíjate vos que el ministro Duhovne anunció la suspensión de la rebaja mensual de retenciones a la soja. Se armó una crisis de gabinete porque el expresidente de la Sociedad Rural está en el gabinete y ahora suspendieron. Y yo quiero decirles a todos que están hablando de ajuste fiscal y mantener los tarifazos y despiden gente. Hay nuevos despidos en el INTI, hoy estuve con los trabajadores. Sí, les quiero decir, esto es un mar de ajuste. Ellos con la reforma tributaria han bajado los aportes patronales, desfinanciaron el Estado, bajaron impuestos a las sojeras, bajaron impuestos a la industria minera, han hecho una reforma impositiva en favor del capital. Cuando nosotros acá, el único margen que no hay es el ajuste a los trabajadores. Y quiero recordar, han perpetuado el impuesto a la ganancia en los salarios, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esto requiere un replanteo de fondo. Para nosotros la salida es antagónica a la que está planteando el gobierno. Están robándose el país en un sentido profundo, no solo de negocios particulares, que los hay. Pero de hecho, Pitrola, hasta hace pocos días, ¿no? Y a mí no deja de llamarme la atención, por eso lo quiero recordar. El presidente de la Nación y algunos ministros, e incluso Marcos Peña en uno de sus últimos discursos, volvió a hablar de un país que está creciendo, un país que no tiene grandes complicaciones. Sí, y en paralelo con el anuncio de recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cree que gran parte, ya no hablamos del votante de Cambiemos, porque sabemos que algunos van cambiando, ¿no?, su parecer por estos días, pero no llegan a tener una lectura clara de qué es lo que está pasando, porque hasta hace muy poco tiempo el discurso del gobierno, por no decir todavía, es confuso. Bueno, es engañoso para la gente. Ah, sí, por supuesto. Ellos tratan todo el tiempo. Ahora, la realidad es que la propia banca, por ejemplo, el HSBC bajó su presupuesto de crecimiento económico de 3,5% a 1%. Y ya hay consultoras que están dando el 0 para el año. Para que el año sea 0, como tenemos algún crecimiento en el primer cuatrimestre, lo que queda del año es de crecimiento negativo. Es decir,
sobreviene ahora con esta política de ajuste, de evaluación monetaria, tarifazo, caída del consumo, la restricción terrible a los salarios y jubilaciones, viene una recesión aguda en el país. Y yo creo que la gente ha tenido un desplazamiento político, vos lo marcaste. Creo que políticamente hoy el presidente Macri está en caída libre desde el punto de vista político, pero para las elecciones de 2019 falta mucho. El problema del movimiento popular es superar hoy las inhibiciones y los frenos que tenemos desde las propias organizaciones populares. Yo creo que el movimiento obrero argentino es la clave de todo. ¿Por qué? Porque históricamente los sindicatos son muy fuertes, los trabajadores tienen un poder de movilización muy grande en la Argentina, pero estamos frenados por la cúpula de la CGT. Precisamente doy la noticia, el 23 próximo de junio vamos a tener en un estadio un congreso del sindicalismo combativo, clasista, para reforzar la perspectiva del paro activo nacional. Nosotros le reclamamos a todos los popes de la CGT que convoquen asamblea de su gremio para ver qué piensa el trabajador. Porque yo te digo, hoy ningún trabajador acepta esta paritaria, ningún trabajador acepta estos tarifazos y ningún trabajador está creyendo en la salida del presidente Macri, que ha tenido, digámoslo, el apoyo de los gobernadores con el pacto fiscal y de todos los que fueron votando las leyes del ajuste en el Congreso. Naturalmente hoy el peronismo se está avivando y está empezando a decir, soy opositor. Pero creo que tarde, porque la Argentina hoy está al borde de la quiebra.